diputado nacional, amigo además de esta casa, especialmente tuyo, Carlos, que lo conoces hace tanto, Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Raúl Varela y Carlos Márquez, estamos acá en el estudio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. Leopoldo, mira, para empezar, 28 de junio, hace 59 años se produjo el golpe de Estado contra Ilia. ¿Qué es lo que perdió Argentina a raíz de ese golpe de Estado? Una gran oportunidad de retomar el camino de la democracia plena, porque hasta ese momento un sector de la sociedad, el peronismo, estaba proscripto y el gobierno de Ilia inició el camino para levantar esa proscripción. Se perdió una gran oportunidad de crecimiento. El gobierno de Ilia fue un gran gobierno de carácter nacional. Digo esto porque muchas veces el hecho de que el gobierno tuviera origen en el radicalismo hacía suponer a los sectores del peronismo proscriptos que el gobierno iba a tener un sesgo, como habían tenido los gobiernos anteriores, del 55 en adelante, antinacional, y todo lo contrario. El gobierno de Ilia fue un gobierno profundamente nacionalista y democrático. Y además, generó condiciones de vida que no volvieron a repetirse durante mucho tiempo. Recién, cuando vuelve Kirchner al gobierno en el 2003 y Cristina, se dan condiciones parecidas, porque la distribución del ingreso en el gobierno de Ilia tuvo la misma característica que en los gobiernos de Néstor y Cristina, 50-50, es decir, 50% del ingreso iba a manos del capital y 50% del ingreso a manos del trabajo. Teníamos una inflación que creo que en el último año del gobierno de Ilia, si mal no recuerdo, nos superó el 6% anual. Y bueno, el país crecía, se hicieron los primeros grandes negocios en el mundo con China. China en aquel momento ni siquiera integraba a las Naciones Unidas. Se le vendió una cosecha completa de trigo, 20 millones de toneladas, a precios muy por encima del precio internacional. Esa diferencia, por supuesto, fue a parar no a los bolsillos de las grandes cerealeras, sino de los productores. Se sancionó la ley de medicamentos, la primera ley de medicamentos genéricos que hubo en Argentina. Bueno, en fin, podríamos pasarnos toda la mañana enumerando los logros de ese gobierno. Precisamente por todas esas razones produjeron el golpe de Estado. Las mismas razones que hoy llevan a meter presa a Cristina llevaron a derrocarlo a Arturo Illia. Leopoldo, buen día. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo andás? Bien, contento de escucharte. Yo te habíamos molestado básicamente por los temas. Obviamente Raúl arrancó por otro lado, así que yo voy a arrancar por otro lado, disculpa. Antes de ayer, No, por favor. Sergio Caracachov hubiera cumplido 86 años y nosotros lo recordamos siempre, año tras año acá, y vos has sido amigo de los que lo has tratado. ¿Cómo? Sí, efectivamente. ¿Cómo? Yo tuve el honor, el gusto de poder compartir con él la militancia. Digamos, para aclararle a nuestros oyentes, muchos de los cuales hasta por razones de edad probablemente no sepan quién era Sergio Caracachov, estamos hablando de un abogado platense, joven, muy talentoso, que militaba en el radicalismo y que, como tantos otros, fue secuestrado durante la dictadura militar. Y bueno, secuestrado y asesinado por la dictadura militar. Ocurrió con bastantes abogados que provenían del radicalismo, entre otras cosas fundamentalmente porque ejercitaban la defensa de los perseguidos, de los encarcelados, como el caso de Amaya, que también lo mataron, en este caso en la cárcel de Devoto, bajo la tortura, o de Felipe Rodríguez Araya en Rosario, o de Ángel Pizarello en Tucumán. No es casual que todos ellos, dirigentes radicales, hayan sido simultáneamente abogados, porque por defender a los que estaban presos injustamente, o simplemente por presentar recursos de habeas corpus para saber dónde estaban,
porque desaparecía la gente. Yo hago esto de manera casi infantil, porque insisto, es necesario hablarle también a la gente joven, que hay terminologías que tal vez no entienden del todo. Por ejemplo, cuando hablamos de genocidas, el genocidio es una categoría política y jurídica, pero hay que explicar que genocida significa un tipo que te tiraba gente viva de los aviones, que le aplicaba en la vagina picana a las mujeres, que hacía desaparecer personas, que torturaban. Esos se llaman genocidas. Bueno, estos abogados radicales presentaban recursos de habeas corpus frente a la desaparición de personas, o defendían presos políticos, como el caso de Hipólito Solari Yrigoyen, que defendía presos en el sur, los que estaban fundamentalmente detenidos en Trelew. No llegó a desaparecer Hipólito, pero fue severamente torturado, ¿no? Leopoldo, cuando te escribimos ayer, te planteamos hablar de la denuncia que presentaste junto con la diputada Osuna sobre las instrucciones nuevas a las fuerzas nacionales y federales. Yo las asocié libremente con los edictos policiales de otros tiempos, y a su vez con el conflicto de poderes que está entrando la justicia con el Parlamento argentino por el régimen de visitas a Cristina por parte de diputados y senadores. Pero te quería comentar algo. Vos sabés que nosotros usamos como introducción, antes de que te llamara Diana, un audio de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Resulta que a Gustavo Petro lo amenazan de muerte por las redes permanentemente. Y pidió encontrar a un chico que lo amenazaba de muerte. Y se reunió con el chico. Y habló con el chico. Y el chico lloró. Y yo pensaba, la diferencia, digo, un tipo que trata de ver cómo está con el que lo quiere matar, juntarse, a ver qué hace, y acá cómo van a herramientas jurídicas del pasado. Háblanos de la denuncia que están presentando y cómo la ven. Bueno, en primer lugar, hagamos una diferencia entre Petro y Milei. No, por supuesto. Petro claro, es un ser humano. Claro, efectivamente. Digo, más allá de las diferencias ideológicas que las tienen, Petro gobierna para el pueblo, Petro gobierna para Colombia, pero además hay una diferencia sustantiva. Petro es un ser humano. No podemos decir lamentablemente lo mismo de nuestro presidente. Pero dicho esto, que puede tener un carácter subjetivo, pero supongo que mucha gente compartirá mi punto de vista en ese sentido. Es un gran título. Lo concreto es... Es un gran título para la nota, Leopoldo, lo que acabas de decir. Sí, para la nota. En los grandes medios no va a salir este. Vamos a ver. Bueno, pero lo concreto es que efectivamente el gobierno de Milei necesita esas herramientas de represión. ¿Por qué las necesita? Porque está aplicando, como él mismo acaba de confesar hace unas horas atrás, un plan económico que es cruel. ¿Y con quién es cruel? Con la gente, con la sociedad. Es cruel con los jubilados, es cruel con los médicos, es cruel con los científicos, es cruel con los docentes, es cruel con el ser humano. Entonces eso necesita de un aparato represivo que neutralice la reacción de la sociedad. ¿A través de qué método? Del miedo. Cuando vos pensás lo que hacen todos los miércoles con los jubilados, no tiene sentido común, digamos, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo todos los miércoles ponen 1.200 efectivos de la policía, gendarmería, prefectura, etcétera, a reprimir a 30 o 40 ancianos? ¿Por qué esa hazaña? Porque eso actúa como ejemplo disciplinador. Si están dispuestos a cagar a palos a gente mayor, a gente adulta, mayor, etcétera, es porque están dispuestos a cualquier cosa. Eso es lo que piensa el resto de la sociedad. Y ellos creen que con eso imponen miedo. Que la gente dice, no, si le pegan a un viejo, ¿por qué voy a ir yo? A mí me van a matar. Bueno, de hecho no mataron a Pablo Grillo de casualidad. Entonces necesitan llevar adelante esa política represiva, que tiene que extenderse. Ya no es solamente apalear y gasear jubilados en la plaza. Necesitan espiar, necesitan perseguir en las redes sociales o a través de los organismos del Estado
al que tiene una voz disidente, a la oposición. Y la escalada va a ser cada vez mayor en la medida en que cada vez es mayor la crueldad del plan económico y sus efectos. Una cosa va de la mano de la otra. El cepo, por ejemplo, al salario, necesitaba el cepo al voto. La detención de Cristina no es una cuestión solamente de venganza, que también lo es, de los grupos económicos que se sintieron afectados por las políticas que llevó adelante ella en beneficio de la sociedad. También necesitan acallar su voz, porque esta política económica necesita no ser cuestionada, no ser desnudada, no ser mostrada como es, para que las mentiras de Milei sean lo único que se escucha y lo único que la gente está en condiciones, o ellos creen que está en condiciones de creer. No es que una cosa va disociada de la otra. Por supuesto que después hay adicionales a esto, ¿no? Cada uno le pone también su propio sello. Milei no se da cuenta que él es víctima de 4 situaciones. Viste que el 2x3 habla de los orcos que lo quieren voltear, Así es. que quieren hacer caer el gobierno. Milei tiene 4 peligros para que su gobierno caiga. Primero, él mismo. Segundo, Patricia Bullrich, que en cualquier momento puede producir, y lo haría además con mucho placer, una tragedia. Tercero, Caputo, que en cualquier momento también lo termina de empujar al precipicio de un desastre en términos económicos que está a la vista, porque estamos caminando aceleradamente hacia el default, la depresión y la deflación, que no es lo mismo que la desinflación. La deflación es caída de precios por caída brutal del consumo. Caída del consumo es pérdida de rentabilidad de las empresas. Pérdida de rentabilidad de las empresas es generalización de la desocupación, en lo que estamos ingresando. Y bueno, y el cuarto factor desestabilizador es Manieto. Milei viene desarrollando una pulseada, o mejor dicho, Manieto viene tomándole el tiempo a Milei. Si le concede el monopolio absoluto de las telecomunicaciones y el manejo de las plataformas digitales, Manieto va a ser más tolerante. Si no, le va a inventar un candidato, probablemente de Córdoba, para ver si lo reemplazan en una asamblea legislativa. Digo, estos son los riesgos que corre la estabilidad del gobierno de Milei. Pero insisto, el principal riesgo es el mismo. Leopoldo, y el segundo punto igual te metiste en algo que cuando fuiste sobre la deriva económica de este modelo que no funciona. Hay un par de timbrazos fuertes para el lunes, ¿no? Se va a un fondo de inversión de 1.600 millones de dólares, ya hasta pidió pista en la bolsa para comprar dólar contado con liqui. Y el jueves estos tipos no pudieron renovar 10 billones de pesos, pudieron renovar solamente 5.900.000, ¿no? La semana que viene puede ser una semana un poco espantosa. No, a ver, Carlitos, el mercado, como ellos lo denominan, y Diosa, tiene olfato, un olfato mucho más afinado que el resto, porque viven de eso, viven de la especulación financiera, sobre todo en esta fase del capitalismo, que es un capitalismo que se apoya precisamente en la timba financiera. No es el capitalismo del principio del siglo pasado, donde los héroes del capitalismo eran, qué sé yo, Henry Ford, ¿me entendés? Estamos en una etapa diferente. El mercado está oliendo que esta es una situación que termina, como yo te digo, con un default, con depresión y con deflación, no desinflación, sino deflación. Entonces, el mercado toma posiciones por anticipado. Por eso el gobierno está rematando dólares futuros para sostener el dólar futuro y para teniendo confianza en el sentido de que cuando se vayan, que es inevitable que ocurra, se vayan con un tipo de cambio ya asegurado, o sea, con un tipo de cambio alto. Por eso el Banco Central está perdiendo divisas. El Banco Central no solo pierde divisas por las importaciones, que cada vez va a ser más creciente, porque ahora le están sacando incluso regulaciones fitosanitarias a las importaciones para que vengan más baratas. No solamente pierde divisas porque el balance
de turismo es absolutamente deficitario para la Argentina, sino porque además todo el balance de servicios es deficitario. En el último año el Banco Central perdió 12.000 millones de dólares. En este primer trimestre del año ya lleva perdido 5.000 millones de dólares. El balance de cuenta corrientes lo indica claramente. Eso se va a ir acelerando, inevitablemente. El gobierno no ha vuelto a los mercados de deuda. El gobierno toma deuda, pero toma deuda del Fondo Monetario Internacional, de organismos internacionales de crédito, y eso también es una caja que se va a ir agotando. Y a medida que el proceso se vaya deteriorando, obviamente, los mercados van a ir prendiendo cada vez luces de alarma mayor y la fuga se va a multiplicar. Es un efecto que se retroalimenta. Y bueno, por eso digo que vamos a terminar en un escenario muy, pero muy complicado para la Argentina. Porque a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con estas mismas recetas, en las que también terminamos muy mal, como terminamos después de la dictadura militar, como terminamos después del Plan Cavallo en el 2001, esta vez el escenario es aún peor, muchísimo peor, porque hoy somos el país más endeudado del planeta, pero no solamente con el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro principal acreedor, sino que estamos más endeudados que cualquier otro país con el fondo, con organismos internacionales de crédito y con acreedores privados. Estamos más endeudados que países que están en guerra, como el caso de Ucrania. Entonces, el escenario realmente es muy complicado. Entonces, para eso necesitan silenciar las voces, o con represión o con la proscripción de Cristina. Por eso no les alcanza con haberle llevado adelante un juicio trucho. Necesitan acallarla, por eso se desesperan porque sale al balcón o porque emite un mensaje a través de un audio, porque es una voz tan potente, mucho más potente que la tuya, que la mía, y ni hablar de los oyentes que son ciudadanos de a pie, pero es una voz tan potente que los deja en evidencia y anticipan, como anticipan siempre los liderazgos, lo que va a suceder en la Argentina en términos relativamente inmediatos. Y además tiene capacidad, lo demostró el otro día la movilización del 18 de junio, que no tiene ningún otro dirigente político en la Argentina, de cohesionar al movimiento nacional popular y democrático y constituirlo no solamente en una fuerte oposición, sino en una opción para el 2027. Por eso necesitan sacarla de la cancha a como sea. Leopoldo, para cerrar dos cosas. Primero agradecerte el tiempo un sábado a la mañana. La primera cuestión, no, al contrario. Justamente la disputa que empieza con un poder judicial que no solo quiere que le manden lista de qué diputado o senador quiere ver a la expresidenta en su arresto domiciliario, sino que además que escriba los motivos, un poco menos que una escucha a cielo abierto es lo que plantean los tipos, por un lado. Y por último, un tema que tocaron en el programa anterior, Nahuel Bianchi y Tomás García, que fue el tomar un edificio en Avellaneda construido por el Procrear para ciudadanos que estaban ahí inscriptos, adjudicados y demás, y que Burrich se lo dio a fuerzas de seguridad, y que encima tiene el nombre de un tipo al que queremos tanto como Luis Agol, ¿no? Por donde quieras, la verdad, vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, por eso te tiré los dos temas. Sí, no, bárbaro. El tema del partido judicial es un tema que hay que encarar muy seriamente, porque efectivamente, así como antes la democracia estaba amenazada por la corporación militar, que era la herramienta que los grupos económicos y la oligarquía usaban contra los gobiernos populares, hoy la herramienta claramente es el partido judicial. No hay, me parece en esto, demasiada discusión. Incluso aquellos que odian a Cristina Kirchner y que piensan que es chorra, etcétera, no dejan de reconocer que la justicia está en su peor momento, y está en su peor momento. La calificación que tiene la sociedad de la justicia es pésima. ¿Por qué? Pero no solamente por estas situaciones, sino por muchas otras situaciones de injusticia.
Uno de los casos paradigmáticos ha sido, por ejemplo, este caso de la jueza McIntyre, que vos fíjate, es una gota de agua de lo que pasó con el tribunal oral que la juzgó a Cristina. En el caso del juicio por la muerte de Maradona, también actuó un tribunal oral. Eran 3 jueces, entre ellos esta jueza McIntyre. ¿Qué pasó? Esta jueza había hecho un contrato con una productora para hacer una serie televisiva. Y tenía que seguir el guión de la serie televisiva. Y lo empezó a seguir. Y el guión incluía la sentencia. O sea que era una sentencia que ya estaba escrita para que coincidiera con el final del documental. Por Dios. Ahora, eso se supo durante el juicio oral. ¿Qué pasó? La apartaron inmediatamente y anularon el juicio, que era lo que correspondía. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires no tenemos una Corte Suprema como tenemos a nivel nacional. No tenemos una Corte Suprema corrupta ni integrada por 3 intrigantes, como es el caso de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti. A nosotros durante el juicio político nos hacían llegar de un lado y del otro información para ver quién volteaba a quién. Y después del juicio político, Lorenzetti nos mandaba mensajes todo el tiempo para que aceleráramos el juicio político contra Rosati, a quien quiere reemplazar o quería reemplazar como presidente de la Corte. Y como le salió mal la maniobra que le vendió a Milei, volcó todo su resentimiento contra Cristina por los senadores del Frente para la Victoria y fue el que más aceleró la sentencia contra Cristina. Bueno, tenemos ese poder judicial. En el caso del juicio de Cristina pasó lo mismo, era un tribunal oral, 3 jueces. El juicio se había iniciado y un periodista revela, como pasó en el caso McIntyre, que el presidente del tribunal, señor Jiménez Uriburu, jugaba al fútbol en el mismo equipo con el fiscal del tribunal, o mejor dicho, con el fiscal que llevaba adelante la acusación en el tribunal. Pero además jugaban en un equipo de fútbol que participaba de los campeonatos internos en la Quinta de los Abrojos de Macri, que era el promotor de la denuncia a través de Iguacel. ¿Lo apartaron? No, no los apartaron. Al contrario, lo quieren mostrar a ese charlatán de Luciani como si fuera un héroe. Bueno, esta es la justicia en la Argentina. Y ese poder judicial fue el que transitó un caminito armado de antemano por Banieto y por los que querían ver a Cristina presa de cualquier manera y por los hijos y los abogados de los genocidas que están enquistados en la estructura del poder federal, del poder judicial en el fuero federal, en Comodoro Pi, la querían ver presa de cualquier manera. Y así se llegó a esa situación. En cuanto a, ¿qué era la segunda parte? El tema de Sagol. Bueno, el haber despojado a los adjudicatarios del plan Procrear para dárselo a las fuerzas federales por parte de Bullrich es una demostración más de que efectivamente estamos marchando hacia un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Un estado que arrasa con todos los derechos y garantías de los ciudadanos, que quiere imponer, como de hecho está ocurriendo, un estado de sitio sin que lo haya declarado el Congreso, que quiere detener, como de hecho está ocurriendo, gente por la calle y pedirle los documentos, hacerla bajar de los micros cuando van a participar de un acto o un partido político, que es una actividad absolutamente legal, hasta te diría de carácter constitucional, porque Alfonsín introdujo en la reforma constitucional del 94 el artículo 38 que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia. Bueno, para llevar adelante todo eso necesitan la adhesión de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿qué hizo Patricia Bullrich? A los legítimos adjudicatarios de las viviendas Procrear les dio una patada en el culo y los metió a gendarmes, a gente de la Policía Federal, etcétera, en esos lugares. Es decir, les dio ilegítimamente esas viviendas, pero porque son su brazo armado. Leopoldo, Carlos te había dicho que te hacía la última pregunta, pero te molesto un poquito más, porque hay un tema que a mí particularmente me preocupa, que tiene que ver con la actividad de los organismos de inteligencia, específicamente de la CIDE. Hace pocos días, creo que fue el 28 de mayo, el diario La Nación publica una nota diciendo que en lo que iba del año, en esos 5 meses, de enero a mayo,
el presupuesto reservado de la CIDE había aumentado un 252%. Vos sos vicepresidente primero de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de los Organismos de Inteligencia. ¿Pudieron determinar en qué se está utilizando esa plata y qué es lo que está pasando adentro de la CIDE? Mirá, ustedes recordarán que apenas inició la gestión del gobierno de Milei, que dice que no hay plata, dictó un decreto de necesidad de urgencia adjudicándole 100.000 millones de pesos a la CIDE. Cuya en ese monto la mayor parte estaba destinada a fondos reservados. Y recordarán que le volteamos el decreto. Sí. Fue la primera vez que a un gobierno constitucional se le voltea un decreto de necesidad de urgencia. No fue poca cosa. Nosotros verificamos que ese dinero lo reintegraron al Tesoro. Si no lo hubieran hecho, los hubiéramos denunciado por malversación de fondos. Y después empezaron de a poquito, con goteo, a través de decisiones administrativas del jefe de gabinete, a tratar de reintegrar esos 100.000 millones que el Congreso le impidió que tuviera la CIDE. Pero no para que cumpla con sus funciones naturales y normales, sino para que no sea utilizado para el espionaje político ni para financiar campañas electorales. Nosotros estamos encima de esa situación. Con esto no te quiero decir que tenemos la absoluta certeza de que están siendo bien aplicados esos fondos. Por el contrario, tenemos serias dudas de que estén bien aplicados los llamados fondos reservados. Es una tarea ímproba y difícil controlar fondos reservados. Precisamente por eso son reservados, para sacarlos del escrutinio público. Vos podés justificar que no estén bajo el escrutinio público cuando se tratan de operaciones de inteligencia en defensa de los intereses de la nación o frente a amenazas exteriores, etcétera. Pero bueno, estamos en esa tarea y yo te aseguro que estamos trabajando muy, pero muy activamente en eso. La semana que viene tenemos una nueva reunión plena del plenario de la Comisión Bicameral y seguimos paso a paso toda la evolución, no solamente de fondos reservados, sino del comportamiento de la CIDE. Yo creo que en este momento la CIDE está en una situación de crisis. Nunca en ningún gobierno, a pesar de que hubo gobiernos como el de Macri, que perfeccionaron su funcionamiento como agencia de espionaje y persecución política, pero nunca ha estado tan exhibida la CIDE como está exhibida en estos últimos 12 meses. Está todos los días en los diarios por alguna razón. Entonces es evidente que ahí hay un funcionamiento anómalo. Gracias, Leopoldo, por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana. Y me parece que nos vamos a quedar con el título. Lo vamos a robar a Petro a ver qué opinan en Colombia de lo que estuviste diciendo, además de la Argentina. Que andes bien, gracias. Bueno, pero además aprovechemos para decirle a nuestros... Bueno, a ver, dale. En mi caso, circunstancialmente, a nuestros oyentes, que hoy es un día importante. A nivel federal se ha organizado una jornada con la consigna Cristina Libre en todo el país, en plazas, con radios abiertas, con actos, pintadas en las paredes, obleas, afiches, pasacalles, y en muchísimas rutas y en calles de acceso, sin cortar el tránsito, porque no le vamos a jorobar la vida, sobre todo en un fin de semana, a la gente que necesita algo de esparcimiento para poder aliviar sus tensiones durante la semana. Pero a la vera de las rutas va a haber además concentraciones con banderazos, etcétera. Reitero, con esta consigna de Cristina Libre, que es una consigna que no solamente apunta a reparar una injusticia, sino que apunta a lograr condiciones para que cuando vengan los mandatarios internacionales, la semana que viene está llegando Lula, está llegando el presidente de Bolivia, hay reunión del Mercosur, etcétera, tomen conciencia, si es que ya no la tomaron a través de las imágenes de la movilización del 18 de junio, de que la Argentina no se rinde, pero no solamente porque defendemos a Cristina, sino porque defendemos un modo de vida al que no queremos renunciar, que es un modo de vida donde se distribuya equitativamente el ingreso y donde se garanticen las libertades democráticas.
Lo que acabas de decir está alineado con lo que venimos haciendo las últimas semanas. Hace 3 semanas hicimos un notón con Ubeira, después en la siguiente con Juan Ramos Padilla y la anterior con Dalbón, que venía del exterior de empezar la movida internacional. Sí, y yo creo que hay que instalar además la idea de que Cristina es inocente, eso es fundamental. No, pero por supuesto que sí. Es muy difícil explicar, Carlitos, un expediente judicial Sí, sí. a través de un medio de comunicación. Para el ciudadano del común es inaccesible. Pero la gente tiene la intuición muy clara. La gente sabe que Cristina fue presa injustamente, producto de la venganza de quienes se sintieron afectados por sus políticas en beneficio de la sociedad. Y te reitero, la gente sabe que la metieron presa para que la crueldad que muestra como un logro Milei siga extendiéndose. Y en cuanto a los organismos internacionales, ya hemos ido nosotros, por ejemplo, los legisladores. Esta semana vamos a ir a la Unión Interparlamentaria Mundial, que es un organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, donde vamos a denunciar las limitaciones que nos pretenden imponer en nuestros desplazamientos, o nuestra libertad de expresión, o en nuestro derecho a visitar a quien queramos, en las condiciones que está, por ejemplo, el caso de Cristina, ¿no? Bueno, gracias Leopoldo por tu tiempo, ¿eh? Un gran abrazo. Que les vaya muy bien. Un Gracias. abrazo.